Saludos para todos los amigos y hermanos y sean grandemente bendecidos. Estamos contentos, bueno, como siempre, agradecidos y contentos con el Señor. Contentos, como decíamos, por todo lo que Él ha hecho y seguirá haciendo con nosotros y con todos los que le creen. Y queremos en esta hora que sean bendecidos a través de la palabra que vamos a compartir. Que Dios les bendiga. También recordar con respecto a la nueva red social que podemos sacar como iglesia, el canal de YouTube que se llama Iglesia Centro Cristiano para la Familia o Centro Cristiano para la Familia Curicó, o más resumido también Iglesia CCF Curicó, y ahí le van a aparecer algunos de los videos que nosotros pudimos subir hasta ahora, y así que también es un trabajo más específico lo que hay en YouTube, ya que apoyamos con lo que podemos con respecto a sean letras, sean cosas que hay que tomarle apuntes, todos esos temas, así para estudiar mejor la palabra del Señor. Así que cualquier consulta también lo puede preguntar en privado o también a través de los comentarios. Y recordar también con respecto a Facebook e Instagram también, que ahí estamos subiendo lunes y miércoles los programas radiales, tanto el programa Palabra de Vida Eterna, que es a través de Radio Nuevo Mundo, y también en los días miércoles, que es a las 8, a diferencia de este día, el programa Puente de Bendición, que es a través de Radio Vida. Esto es 103.7. Así que el Señor les esté bendiciendo grandemente, y así que cualquier consulta, pregunta, pueden hacerlo a través de los comentarios o en privado también. Hay un número de teléfono también en el muro de Facebook, así que se pueden contactar también con ese número en cualquier consulta o petición más privada. Así que el Señor les sea bendiciendo grandemente, y cualquier consulta lo estaremos respondiendo al final del programa. Que el Señor les bendiga. Vamos a ir a la palabra en esta noche. El mensaje que vamos a compartir está en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, un pasaje muy conocido, obviamente, del apóstol Pablo, que involucra al apóstol Pablo cuando estaba en esa transición de Saulo de Tarso al apóstol Pablo. Hechos capítulo 9, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer para compartir. Hay una frase que aparece que es especial. Hechos 9, vamos a leer dos versículos, versículo 15 y 16. Dice así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es el Señor que está hablando ahí. Dice el versículo 15, al comenzar el versículo 15, el Señor le dijo: ¿a quién? A Ananías de Damasco, un discípulo que había en Damasco. Le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Le había dicho que fuera a tal dirección y entrara y encontrara a un hombre que estaba impedido de la vista, que impusiera sus manos, porque este también había visto que venía un varón llamado Ananías y ponía manos sobre él y recobraba la vista, en el nombre del Señor. Por eso el Señor le manda, le dice: ve a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Por qué? Porque Ananías había dicho, como recordándole al Señor quién era este Saulo de Tarso que perseguía a los santos en las distintas ciudades, los que seguían y servían al Señor. Ve, porque instrumento escogido me es este. Esa es la respuesta de parte de Dios. No es simplemente el hecho de que vayas a orar porque él está ciego, porque ha quedado enceguecido por el resplandor de luz que vio a las afueras de Damasco. No es simplemente porque el Señor tiene misericordia de él, sino que Dios tiene un plan, un propósito con Saulo, quien llegará a ser el llamado, el conocido apóstol Pablo. Le envía: ve, porque instrumento escogido me es este. Yo lo he escogido. Es mi voluntad, mi plan, mi propósito, le dice el Señor. Porque instrumento escogido me es este. ¿Con qué fin? Para llevar mi nombre
su nombre, su palabra, el nombre de Jesús, en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Llegará a distintas naciones, a distintos pueblos, a distintas lenguas. Hablará delante de gobernadores, de reyes, de príncipes y también de los hijos de Israel, de los que estaban repartidos, de las 12 tribus repartidas por todo el imperio romano, por donde predicó Pablo más adelante. Ve, porque instrumento escogido me es este. Él lo escogió con ese propósito, para llevar su nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y el versículo 16 es la frase, la expresión, la oración que nos llama la atención de lo que sucede aquí con Pablo de parte de Dios y el plan, la voluntad, el propósito de Dios. El Señor le dice a Ananías que le diga a Pablo, a Saulo de Tarso, quien será el apóstol Pablo, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Todo lo que es necesario padecer por su nombre, todo el sufrimiento, toda la aflicción, toda la tribulación, toda la persecución, que le es necesario, dice, por causa del Señor. Yo le mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y me llama la atención la primera frase ahí del versículo 16, porque yo le mostraré. La Biblia dice que lo secreto es de Dios y lo revelado es de los hombres. Así dice en el libro de Deuteronomio. Así escribe Moisés desde el Antiguo Testamento. Porque lo secreto es de Jehová. Porque de Jehová es lo secreto, mas lo revelado es para los hombres. Hay cosas que Dios guarda para sí y que son secretos. Hay cosas que Dios no revela al hombre o no revela a cualquier hombre. Y hay cosas que sí son manifiestas y son reveladas a los hombres. El Señor Jesús dijo, te alabo Padre, en una ocasión, te alabo Padre porque escondiste esto de los sabios y entendidos. O sea, que en el conocimiento de Dios, en la palabra de Dios, en el plan de Dios, hay algo que es importantísimo, que es de gran valor, pero le fue escondido a los sabios y entendidos. No se supone que ellos todo lo saben, todo lo escudriñan, todo lo conocen, lo escarban y llegan a ese conocimiento, pero Dios dice que lo escondió de ellos, que le fue privado, que le fue prohibido. Te alabo, Padre, dijo el Señor Jesús, porque escondiste esto de los sabios y entendidos y lo has revelado a los pequeños. Vaya, hay cosas entonces que no toda la ciencia y no todos los sabios han entendido y han recibido. Hay cosas que Dios tiene en secreto, hay cosas que Dios guarda en secreto. Cuando Dios le habla en la prueba que vive Job, le dice, ¿has conocido tú los depósitos de la lluvia, de la nieve? Hay lugares que están escondidos a la vista del ser humano y al conocimiento de los sabios. ¿Cómo es que podemos mirar al cielo y ver las nubes, ver los pájaros volar, ver un avión surcar los cielos? Y de repente cuando se nubla, ¿de dónde salen tantos litros y litros, cantidades de lluvia, de agua, de nieve, de granizo, de lo que cae sobre la tierra? ¿Dónde están esos depósitos? ¿Dónde se esconden? Pueden haber una cantidad de explicaciones científicas, pero ¿dónde se puede esconder cantidades de agua? ¿Por qué se llenan los ríos? Lo vimos en el último temporal en Chile, se ha visto a través de la historia. Hay cosas que están escondidas a los ojos de los hombres y al conocimiento de los sabios. Hay cosas que Dios tiene secretas y guardadas y las revela a los hombres en su tiempo, en su plan, en su propósito, y aquellos quienes la pueden sobrellevar, quienes la pueden entender y recibir. Hay cosas que Dios muestra, hay cosas que Dios revela o va dando en el tiempo, va revelando en forma progresiva, como ha sido su propia revelación, su propia palabra a través de los tiempos. A Daniel le dice que selle
que selle el libro que ha escrito. Pero Juan le dice lo contrario, que quede abierto, que quede expuesto para el conocimiento, para la revelación, para que los hombres entiendan los tiempos que vivimos. Dice el versículo 16, porque yo le mostraré. Hay cosas que Dios esconde, guarda. Hay cosas que son privadas y secretas para Dios, de Dios, y las revela a aquellos con los cuales tiene un plan y un propósito. Ha sido así a través de toda la historia. Pero hay cosas que Dios muestra. Y aquellas cosas que son necesarias que el hombre sepa, Dios las muestra. No anda con secretillos ni con cuchilleos detrás de bambalinas, tras bambalinas, sino que lo que Dios necesita mostrar, lo que el hombre necesita ver y oír, le es mostrado, le es revelado. La Biblia dice que no solamente Dios mostró a su pueblo, Israel, y tampoco a cualquiera en Israel. Hay cosas que el pueblo en general le fue privada. Y el mismo pueblo pidió, cuando habla con Moisés, el hombre de Dios, aquel que hablaba cara a cara con Dios, el pueblo le dice a Moisés, no hablemos nosotros con Dios, que no hable Jehová con nosotros, porque ciertamente si estamos delante de Él, pereceremos, moriremos. Anda tú y habla por nosotros delante de Dios. Que Dios te muestre a ti y te revele a ti. Y así ha sido a través del tiempo. Y como le sucede a Pablo y a tantos otros, aquellos que se acercan a Dios, lamentablemente son perseguidos por los hombres o rechazados por los hombres. Porque así como el mismo pueblo de Israel, el que fue escogido por Dios, no quiso tener esa comunión directa con Dios por temor a perecer o porque miraban sus propios errores que podían caer y Dios podía consumirlos. De la misma manera el hombre pone distancia entre sí y Dios. Pero aquellos con los cuales Dios tiene planes y propósitos, Dios les muestra. Y no solamente aquellos que fueron escogidos del medio del pueblo de Israel, sino que en medio de las naciones. La Biblia dice, por ejemplo, que un gran rey, el más conocido en la historia, en Babilonia, una tierra distante de Israel, que no tenía nada que ver con Israel. En la noche un sueño viene a este gran rey Nabucodonosor, el que implementó, el que adecuó los famosos y hermosos jardines colgantes de Babilonia, según se dice. Tuvo un sueño y vio y quiso saber lo que habría de suceder. Se le fue el sueño en esa noche y quiso saber lo que sucedería en el futuro. Como muchos desean conocer y saber el futuro, él deseó saber lo que iba a pasar con Babilonia, con su reino, con su imperio y lo que sucedería en el mundo. Y le fue mostrado a él. Le fue mostrada una estatua que daba a entender los 4 imperios que gobernarían sobre la tierra hasta los tiempos finales. Y un 5º imperio cuyo término no tendría fin. Porque esos 4 imperios que le fueron mostrados tendrían término. Pero un 5º imperio que permanecería por todas las edades. Le fue dado a Nabucodonosor y le fue dado el sueño y le fue dada la revelación. Cuando Dios quiso proteger a Egipto, a pesar de no ser el pueblo de Israel, también le mostró a Faraón lo que tenía que hacer y José le dio el consejo. Cómo debía guardar el alimento para en los tiempos de abundancia, para los tiempos de escasez. Así que Dios no anda con secretillos y cuando tiene un plan y un propósito, guarda como en su sabiduría y en su eternidad el secreto y lo revela a aquellos que necesitan saberlo. Dios dice a través de un profeta, porque no hará nada Jehová el Señor sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Todo lo que sucede en este mundo Dios lo ha dado a conocer a través de su palabra. Y cuando algo tiene que ser puntual, lo sigue mostrando y revelando a sus siervos, a los que le buscan, a los que invocan su nombre, a los que dicen constantemente en su oración, Dios mío, háblame. Habla, como dice la Biblia, habla que tu siervo oye. Y aquí dice respecto a Pablo, a Saulo de Tarso, porque yo le mostraré. Dios siempre muestra cuando es necesario, cuando es su plan, cuando es su propósito. Dios siempre muestra al hombre, a la mujer, a la familia, al ministerio, a la iglesia, a las ciudades, a las naciones, los planes y propósitos que tiene. Yo le mostraré, no le esconderé, no andaré con secretillos, le diré lo que va a suceder. Porque un hombre a quien se le muestra lo que ha de padecer,
lo que ha de enfrentar, las dificultades. Se le mostró y se le recordó. Cuando el Señor le hablaba, se le aparecía o tomaba a otro hombre para hablarle, a hombres o a mujeres para hablarle, le recordaban que aún en ese padecimiento él debía seguir y debía continuar. Estando en la cárcel, estando presos, estando en prisiones, Dios les hablaba, les seguía. Estando en un naufragio, Dios le alentaba que siguiera. El Señor le hablaba y le alentaba que siguiera. La Biblia dice que cuando estaban presos en Filipo, junto a su acompañante, junto a Silas, estando en el cepo, estando encadenados, estando prisioneros, oraban y cantaban al Señor. Y vino un temblor, un terremoto en aquella noche, y ellos estaban confiados en el Señor, no afligidos, no renegando contra Dios. Era el plan de Dios, el propósito, porque el fin de todo aquello, la Biblia dice que para toda labor, para todo trabajo y recompensa, Él sabía la recompensa que vendría. Se le fue mostrada, y a todo hombre le es mostrado, a través de la palabra le es mostrado lo que ha de vivir y lo que ha de enfrentar. Hay aquí un pasaje que confirma lo mismo que está mencionando Pablo en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 23, dice: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Fíjese, le confirmaba el Espíritu Santo, y eso no lo hacía retroceder. Y añade ahí mismo donde leí, añade un pasaje precioso: salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Fíjese lo que añade el apóstol: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí, con tal que acabe mi carrera con gozo. Tenía un llamado y quería terminarlo. No le importaba lo que le sucediera. No que fuera un masoquista, sino que él entendía que, como el Señor le había dicho, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Como dijo el profeta, Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y los hombres de Dios, los apóstoles y los santos a través de la historia han tomado de la palabra, la han creído. No solamente la han leído como un libro hermoso, poético, romántico, han creído esa palabra y la han vivido. Por eso han soportado todas las situaciones difíciles que ha venido sobre sus vidas. Capítulo 21, versículo 11 también de los Hechos. Ahí añade Pablo y dice: quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo. Lo confirmaba nuevamente el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Ahí está la profecía de el profeta Ágabo, que viene y le menciona lo que ya le había dicho a Ananías, cuánto habría de padecer por su nombre. Y quiero por último también leer lo que dice 2 Corintios 11, 23. Pablo confirma nuevamente: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces me he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado náufrago en alta mar, en camino muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en mucho desvelo, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así dice, así vive, así piensa un hombre de Dios en todos los tiempos. Pablo, todos los otros apóstoles, todos los santos, de los cuales hay registro a través de la historia. Hoy hay burlas y comentarios, incluso con razón, de aquellos que se enseñorean y se aprovechan y hacen un mercadeo del Evangelio y se enriquecen y hablan de prosperidad y de prosperidad y de prosperidad. Allá ellos, cada uno dará una cuenta, dice la Escritura. Pero el hombre de Dios tiene un fin, tiene un propósito, tiene un plan,
y lo único que quiere como el apóstol es terminar la carrera, es hacer la voluntad de el Señor. ¿Por qué? Porque el apóstol entendía que él no vino a enriquecerse y hablar y a gritar y a sumar y acumular en sus arcas riquezas y bendición material, riquezas materiales, sino que vino a cumplir el propósito que el Señor le encomendó. He aquí yo le mostraré cuánto ha de padecer por mi nombre, pero en ese intertanto en que ha de padecer por su nombre, llevaría su nombre, el nombre del Señor. Dice, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. Ese será el fin, a fin de que termine mi carrera con gozo. Esa era la carrera que el apóstol tenía, que llevara su nombre, el nombre del Señor, en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, todos los que estaban en oscuridad, porque Cristo es la luz. Entonces, mientras no se presente esa luz que es Cristo, seguirán en oscuridad. Y un día, como se dice constantemente, un día Dios pedirá cuenta. Lo habíamos compartido también en mensajes anteriores. Todos rinden una cuenta, constantemente rendimos una cuenta. Durante toda nuestra vida rendimos una cuenta. Un día estaremos delante de Dios y rendiremos una cuenta. Y aquellos a quienes se le ha dado la responsabilidad, como a Pablo, como a los apóstoles, como a los predicadores de estos 2000 años, un día rendirán una cuenta. La responsabilidad que tenían, el tesoro que tenían en sus manos, el cumplir el propósito, a fin de que terminemos nuestra carrera con gozo, como dice el apóstol. ¿Cuál es? Presentar su nombre, que es luz en medio de la oscuridad de pecado, de error, de vicios, de cadenas, de ignorancia del Señor, porque hay desconocimiento tanto de Dios, de su presencia como de su palabra. Ese era el plan, el propósito, el deseo de Pablo. Y en esa lucha y en esa dificultad enfrentó más luchas, más dificultades, más tribulaciones, persecuciones, azotes, fatigas, naufragio, hambre, traiciones. Pero para llevar el nombre del Señor en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y el Señor le había dicho constantemente y le confirmaba por el Espíritu, como lo habíamos dicho, yo le mostraré cuánto ha de padecer por mi nombre. Qué locura en un hombre, en una mujer, que se desprende de todo aquello a lo que puede aferrarse materialmente, enriquecerse, llenarse de lujos, por tomar estos padecimientos del apóstol y tomar esa palabra para sí. Él podría haber renegado en el mismo momento y haber rechazado, no, yo estoy bien como estoy, persiguiendo a la iglesia, tengo mi sueldo, tengo mi honra, soy honrado entre los sacerdotes de Jerusalén. Pero Dios lo había llamado y Dios le cambió el chip, Dios le cambió los planes. Cuando él tenía claro lo que iba a hacer, cuando se le aparece el Señor en las afueras de Damasco, él le dice, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Cuál es tu plan conmigo? ¿Cuál es tu propósito conmigo? Y el Señor le dice a Ananías, porque yo le mostraré. Y lo hizo constantemente. Y padeció todo eso. Ahora, así como Dios le mostró a Pablo lo que habría de padecer, la Biblia dice en la segunda carta a los Corintios que Dios le muestra la recompensa que tiene para él. Como le ha mostrado a tantos a través de la historia de la iglesia. Dios le dio a entender lo que había para él. ¿Estaría entonces preocupado Pablo por lo que habría de padecer? ¿Cuánto? 30, 40 años. Hubiesen sido más. Posiblemente el ministerio de Pablo duró alrededor de 30 años, en un promedio de 25 años, 24 años dicen algunos. 24 años predicando, teniendo todas esas vivencias con el Señor, persecuciones, luchas, dificultades, pero también esa presencia del Señor respaldándole, comparando eso con toda la eternidad que Dios habla a través de su palabra. Dios le mostró lo que tenía para él y él estaba seguro. En la carta que le manda a Timoteo, le dice, porque el tiempo, y él lo dice, lo hemos compartido, es un pasaje tan conocido. Yo sé que el tiempo de mi partida está cercano, pero me está reservada la corona de vida que me dará el Señor juez justo en aquel día, en ese día que está apartado en el tiempo de Dios. Y no solo a mí, Él reconoce, tanto en su tiempo como en el tiempo futuro hasta nuestro día, no solo a mí, sino que a todos aquellos que aman su venida, los que han padecido por el Señor, en Chile, en Sudamérica, en América entera, en Europa, en Asia, en África, en Oceanía, todos los que han amado al Señor, de las distintas razas, de los distintos pueblos, de las distintas lenguas y dialectos, de todas las familias de la tierra.
en todo tiempo. Grandes hombres de Dios en África, en Asia, en Oceanía, en Europa, en el tiempo pasado, en el tiempo presente. Así como hay aquellos que dan muy mal olor, como dice la Escritura, dejan un olor fétido, espiritualmente hablando. Así hay otros hombres que en el anonimato, hombres y mujeres, a través de todos los tiempos, que han vivido como los apóstoles. Han vivido para el Señor. Su único propósito, su único plan ha sido, su único fin ha sido llevar el nombre del Señor en presencia de los que están perdidos, de los que no conocen al Señor. Hablamos constantemente, escuchamos a predicadores contando y mencionando a tantos pregoneros de la palabra en tiempos pasados, tantos santos que padecieron, perdieron sus propias vidas, perdieron hasta su salud, perdieron seres queridos por llevar el mensaje al África, a China, a India, a Europa, a las islas del mar. Misioneros que fueron asesinados por las tribus a las que iban a predicar, y luego se levantaron sus familiares y tomaron esa responsabilidad. Y ellos fueron prosperados en el trabajo que hicieron, pero los que padecieron la muerte dejaron ese legado y esa confianza en el Señor. Que sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Le dijo el Señor a Ananías, ve, no te detengas. Antes le había dicho, levántate y ve a tal calle, levántate, anda, pon las manos sobre Saulo de Tarso. Está ciego, aquí él está orando, está en ayunas, hace 3 días, está ciego. Y ve a un varón de Dios que impone las manos sobre él para que reciba la vista y que reciba una palabra diciéndole que él es instrumento. Y yo le mostraré, no le esconderé nada, le mostraré. Así que quienes han tomado la decisión de servir al Señor, de seguirle, es porque saben, es porque han visto, es porque han oído, porque Dios les ha mostrado. Pero así como les ha mostrado lo que han de padecer, lo que han de enfrentar, las dificultades que han de sufrir, así también les está claro, revelado, mostrado lo que han de recibir como herencia. Porque toda labor tiene su recompensa. Así dice el libro de los Proverbios. Toda labor, todo lo que se haga sobre esta tierra, si es bueno, será buena recompensa. Si es malo lo que se hace, será mala recompensa. Una recompensa que será de castigo. Pero todo lo que se haga, toda labor tiene su recompensa. No crea usted que aquellos que hicieron daño a la humanidad en tiempos pasados, a sus propios pueblos, los destruyeron, los masacraron, miles, millares, en distintos tiempos. No crea usted que Dios tiene los ojos cerrados. Dios todo lo ve. Aun cuando un pajarillo se cae del nido, Dios todo lo ve y todo lo conoce. Una hoja que se caiga en otoño, Dios la conoce. Dios lo sabe todo. Así que no pasará por alto todas esas cosas. Y los que deciden con el conocimiento, cuando Dios les muestra, como le mostró a Pablo, lo que han de padecer, lo que han de enfrentar, por amor al Señor, por amor a las almas, por amor a los perdidos, porque no hay mayor tesoro para Dios que las almas. Un alma es un tesoro, cuanto más los miles o millares que necesitan oír de su nombre. Si su regalo, si su maravilloso regalo de la salvación y de la vida eterna es incomparable y es imposible poder medirlo o tasarlo con precio de esta tierra, y Él quiere darlo gratuitamente a hombres y mujeres, ¿cuánto más es el deseo de Dios entonces de que hombres y mujeres que le han conocido, que han sido transformados, liberados, que han sido las cadenas rotas, vayan a otros? Vayan a los que están todavía atados en esclavitud, en cadenas, para que hablen de su nombre, como dijo Pablo, y como creyeron todos los apóstoles y desearon todos los apóstoles en el tiempo pasado, los predicadores en el tiempo actual, en los últimos siglos, en el último tiempo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes
y de los hijos de Israel, de los que están cerca, de los que están lejos, de los que una vez tuvieron y retrocedieron, de aquellos que hay que volverlos al sendero, de aquellos que se apartaron, quedaron tirados en el camino, volver a levantarlos, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios no anda con cosas ocultas. Dios muestra, Dios reconoce, o más bien digo, hace que el hombre conozca y reconozca lo que vive, el presente, dónde está y hacia dónde va. Por eso recalca el Señor a través de su palabra el fin que le espera a aquel que le niega y reniega de él y rechaza el único regalo que viene de parte de Dios, que es la vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío. Lo dice en el Antiguo Testamento, lo hemos dicho en otras ocasiones. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que éste se aparte de su mal camino y viva, que tenga vida eterna, y viva. No quiero la muerte del impío. Pero ¿cuántos de aquellos que están lejos del Señor oirán, recibirán, reconocerán de su misericordia, de su bondad, de su palabra que es extendida, con el deseo de que todos, los gentiles, los reyes, los hijos de Israel, los de cerca, los de lejos, todos puedan conocerle, puedan alcanzar de su misericordia? Dios le mostró a Pablo, a los apóstoles, cada uno de ellos murió martirizado, todos fueron masacrados, todos fueron asesinados por causa de Cristo, de distintas maneras. No lo dice la Biblia, lo dice la historia. El único que está registrado en la Biblia es Jacobo, hermano de Juan, Jacobo hijo de Zebedeo, que fue muerto por espada por la mano del rey Herodes, un rey perverso. Ni de Juan tampoco aparece. Él fue el único que murió, se dice que murió de muerte natural, murió siendo anciano. Todos los demás fueron muertos por causa de Cristo. La historia dice que a Pablo se le decapitó. Pero dice el Señor, siempre le advirtió, yo le mostraré cuánto ha de padecer por mi nombre. Y el apóstol reconoció, como tiene que haberlo hecho cada uno de ellos, el tiempo de mi partida ya está cercana. Pero sabían que había una recompensa. Me está guardada la corona de la vida. Estaban seguros, sabían la recompensa que había para ellos. Estaban dispuestos a dar su propia vida por el Señor. Era el broche de oro a su ministerio, al término de su ministerio. La historia dice, no la Biblia, la historia dice que Pedro fue crucificado. Y cuando eso iban a hacer, él no quiso deshonrar de alguna manera. No se encontraba digno de ser crucificado como su maestro, así que lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. A través de la historia de la iglesia, ¿cuántos fueron quemados en la hoguera? ¿Cuántos fueron tirados a las fieras? ¿En el circo romano o en lugares distantes de las ciudades? Pero todos ellos con el fin de la recompensa. ¿Cuántas veces hemos compartido, hemos predicado y otros predicadores lo han hecho también y lo han dicho? Muchos de los hijos del Señor han muerto tranquilamente en paz, en su cama, rodeados de sus seres queridos. Pero otros solos, olvidados, lejos, a cientos de kilómetros de su hogar, de su casa, de su tierra, en cárceles, en prisiones, en mazmorras, entre las fieras. Dios lo advirtió a Pablo, a los apóstoles y a todos aquellos quienes han querido tomar su nombre. Ahora es cierto que vivimos otro tiempo, otras circunstancias, aunque recordamos sí que hay países donde todavía son encarcelados, perseguidos y hasta asesinados en este siglo XXI. En este año 2023 todavía hay cristianos que son encarcelados, perseguidos, azotados y muertos en distintos lugares donde no son tan
complacientes, por decir una palabra, con aquellos que predican a Cristo. Pero yo le mostraré, dice el Señor, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A cada uno de ellos, el Señor le ha dado a entender, le ha mostrado, le ha dicho. Y con ese mismo fin es que no se acobardan, no se amedrentan, incluso por el temor de la muerte o la muerte cercana. Más fortaleza reciben del Señor en esas circunstancias, porque saben la recompensa que hay para ellos. Porque su único fin fue dedicarse al Señor. Su único propósito fue terminar su carrera con gozo, que era presentar el nombre de Jesús como esperanza de los perdidos, de los que estaban sumidos en el pecado, esclavos del maligno, en cadenas, en ataduras. Ese fue su fin, esa fue su dedicación. ¿Cuántas historias, cuántos testimonios hemos escuchado, hemos leído, hemos visto, de aquellos que pudieron haber renunciado, haber dicho hasta aquí yo llego, Señor, esto es demasiado para mí? Pero estuvieron dispuestos incluso a entregar su propia vida. Se tomaron de esta palabra y de tantas otras que aparecen en la Escritura. Y también de aquellas palabras y promesas que dicen la Escritura, que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y de las promesas dadas a través de toda la Escritura, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una promesa ahí en Apocalipsis, como tantas otras. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Lo escribió Juan, lo escribió Pablo, lo escribió Lucas, lo dijo Pablo, lo creyó cada uno de los apóstoles y cada uno de los hombres a través de la historia de la iglesia. Estos 2000 años, desde que Cristo fue levantado y ascendió a la presencia del Padre, porque yo le mostraré. No hará nada al Señor sin que antes revele su secreto, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Dios muestra, Dios da a conocer, Dios da a entender el plan y el propósito que tiene con los hombres y con las mujeres de Dios. Hay quienes han muerto rodeados, como decíamos, de sus seres queridos, y otros han muerto de una manera martirizados prácticamente. Pero todo está en el plan del Señor. Dios guarda secretos, pero Dios así también revela lo que es necesario que el hombre y que la mujer de Dios tengan que recibir y entender, con el fin de dar la recompensa a cada uno cuando llegue el momento, en aquel día, como es la promesa, la recompensa para los que le creen. Oramos. Eterno Padre, gracias en esta hora, por este día, por este momento, por esta palabra, por su palabra, Señor, por lo que usted, Dios mío, da a entender a todo hombre y a toda mujer que le ama, le sirve, le cree, por aquellos que tienen, Señor, la carrera establecida, la pista a correr establecida, el camino, el sendero establecido, y su único deseo es terminar su carrera con gozo, para llevar su nombre delante de aquellos que están en oscuridad, en necesidad. Y usted les ha mostrado, Señor, y usted seguirá mostrando a aquellos hombres y mujeres, Dios mío, los planes y propósitos que usted tiene en la vida de cada uno de ellos, por amor a aquellos que aún no le conocen y no han recibido de su maravillosa presencia todavía. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por su Espíritu. Gracias por mi Cristo, Señor, derramado sobre las vidas. Gracias por amar a las almas, Señor, y traerlas a su luz admirable. Padre, gracias en el nombre maravilloso de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Nos despedimos, deseamos bendiciones para su vida y que así como el apóstol Pablo y los apóstoles del Señor y los santos a través de la historia de la iglesia recibieron del Señor claridad para seguir adelante cada día,
En medio de la incertidumbre, incluso de las luchas, de las dificultades, recibieron fortaleza y dirección para seguir adelante, aun cuando su vida peligraba. Así nosotros, en el tiempo que vivimos, quizá no con tantos peligros como en el tiempo pasado, pero sí con la fe hoy que está flaqueando tanto en tantos corazones. Así que sigamos adelante, porque Él nos muestra cada día todas las cosas que enfrentamos y las promesas que tiene para nosotros. Que Dios les bendiga.